tras jugaba con su hijo. La mujer se dio cuenta de repente de que algo no iba bien. Notó que la mirada que él le dirigía era un poco extraña. Incluso empezó a mirarla de arriba abajo, sin mostrar ni una pizca de la inocencia propia de un niño pequeño. Instintivamente, apartó a Marco de un empujón, justo cuando se disponía a preguntarle qué pasaba. El niño volvió a adoptar su aspecto habitual. Al principio, la mujer pensó que se lo había imaginado, pero esa misma noche, cuando se había puesto el pijama y se disponía a descansar, alguien abrió de repente la puerta del dormitorio. Resultó que el niño tenía miedo a la oscuridad y quería dormir con su madre. Al ver la mirada suplicante de su hijo, la mujer no tuvo más remedio que acceder con cariño, pero cuando la mujer se sumió en un sueño profundo, Marco abrió de repente los ojos, tras levantarse de la cama. Se acercó primero a la ventana para observar el entorno, tras asegurarse de que no había nadie fuera. Volvió a arrastrar los pies hasta el lado de su madre. A continuación, extendió la mano y, como un adulto, acarició el cabello de su madre. Al día siguiente, parecía haber olvidado lo ocurrido la noche anterior, y fue felizmente con su madre al aeropuerto a recibir a su padre adoptivo, que regresaba de un viaje de negocios. Como hoy era el cumpleaños de la mujer, la casa ya estaba llena de invitados. El hombre abrazó a su esposa con ternura, pero cuando ella giró la cabeza, vio la mirada llena de rencor de su hijo. Al principio, Dora no le dio mucha importancia, hasta que, al volver a la sala para recoger las copas, el niño le lanzó una mirada llena de resentimiento. Ti devo uccidere. Marco. Justo cuando iba a correr tras él para preguntarle qué pasaba, las luces de la sala se apagaron de repente. Por un descuido, se cayó al suelo. En ese momento, las luces se encendieron de nuevo, como si alguien estuviera burlándose de ella a propósito. Tras curarse la herida, Dora volvió a ver en un rincón la mirada inquietante de su hijo. De inmediato dejó la copa y fue tras él. A través de la ventana, de repente descubrió que su hijo había vuelto a ser tan inocente como antes. El enorme contraste en el comportamiento del niño dejó a Dora un poco desconcertada por un momento. Al día siguiente, le comentó a su marido el extraño comportamiento reciente de su hijo. Pero, para su sorpresa, Bruno pensó que solo se trataba de la llegada de la etapa de rebeldía de su hijo. Además, acusó a su esposa de hacer una montaña de un grano de arena, aunque su hijo no era biológico de Bruno. Él lo mimaba mucho, y esa era precisamente la razón por la que Dora estaba dispuesta a seguir con él. Cuando su marido se marchó, Dora pensó en tocar un poco el piano para distraerse, pero nada más posar las manos sobre las teclas, sintió un pinchazo. En ese momento se dio cuenta de repente, de que, en algún momento, alguien había colocado una cuchilla entre las teclas, justo cuando iba a curarse la herida. Vio a su hijo salir a hurtadillas del sótano. Dora le preguntó indecentamente cómo había entrado en el sótano, que siempre estaba cerrado con llave. Pero el hijo no respondió a su pregunta, sino que salió corriendo con cara de culpa. Sin embargo, lo que menos se esperaba, es que, mientras se duchaba ese mismo día, Marco entrara de repente, y, aprovechando un momento en que su madre no prestaba atención, rebuscara en los cajones y se llevara la ropa interior de su madre. Al oír el ruido, salió inmediatamente. Pero Marco ya se había marchado. Al bajar las escaleras, Dora descubrió que la puerta que antes estaba cerrada se había vuelto a abrir. Era la primera vez que bajaba a la bodega que había ahí abajo. Dentro había algunos muebles viejos. En ese momento, de repente oyó un llanto. Al acercarse, vio con sorpresa a su hijo acurrucado en un rincón, justo cuando iba a acercarse para preguntarle qué pasaba. Pero de repente notó algo extraño en él, al sentir su temperatura corporal helada. Lo sacó en brazos de inmediato. Para entonces, Marco ya había caído en estado de inconsciencia. Tenía la intención de buscar un termómetro en el cajón. Pero, para su sorpresa, se topó con sus propias bragas, dada la urgencia de la situación. En ese momento no se lo pensó dos veces. Cuando sacó el termómetro para tomarle la temperatura a su hijo, descubrió que éste había despertado de repente. Al instante siguiente, saltó de la cama con un gran impulso. Fue entonces cuando Dora se dio cuenta de que su hijo la había vuelto a engañar. Mal, que había conseguido lo que quería. No solo no se contuvo, sino que, al ver el rastrillo en la esquina de la pared, se le ocurrió otra idea descabellada. Marco sabía muy bien que su madre lo buscaría, así que dejó el rastrillo en el suelo a propósito. Efectivamente, cuando Dora corrió hacia allí, se pinchó directamente el tobillo. En ese momento, volvió a percibir la mirada maliciosa de su hijo. Al volver a casa, Dora volvió a quejarse a su marido. Sin embargo, al oírla, él no le dio importancia. Tras tranquilizar a su esposa con unas palabras y una sonrisa, fue a hablar con su hijo de forma simbólica. Durante la charla, Marco se comportó con total normalidad, lo que hizo que Bruno pensara aún más que su esposa estaba exagerando, sin saber que, tras marcharse, su hijo se había colado en el sótano. A continuación, recortó la imagen del padre de la foto de familia, e incluso le cortó la cabeza. Por su parte, Bruno, al regresar al dormitorio, por alguna razón, echó a escondidas un somnífero en el agua de su esposa. Tras beber el agua, su esposa cayó rápidamente en un sueño profundo. Y todos los misterios se desvelaron uno a uno en sus sueños.